Buenos días amigos, ¿cómo están? Contacto abierto por la Doble Radio y Contacto Bolivia, con una mirada de la información, arrancando una nueva medio año ya de todo lo que nos está tocando. Por favor, a quien es candidato a la presidencia, Jorge Tuto Quiroga, expresidente también del país. ¿Cómo está, don Tuto? Un placer tenerlo acá en el programa. Buen día. Buen día, Priscila, un gusto estar contigo y toda la gente que te sigue a través de radio, redes, nubes y demás sistemas digitales. Para nosotros un placer tenerlo en el programa, en una coyuntura muy particular para los bolivianos, en medio de una pandemia, en medio de una emergencia en salud, con una cifra de COVID-19 que cada vez crece más, que nos anuncian que podríamos llegar a 100,000 infectados, y nosotros mirando a una elección que por un acuerdo ya entre los partidos políticos sería el 6 de septiembre, don Tuto. A ver, Priscila, claramente todos estamos hace meses con la preocupación del coronavirus. Se hizo la cuarentena, la pedimos en marzo, se la dictó, el pueblo boliviano cumplió. Si veías hasta 20 de mayo los indicadores de reducción de presencia de la gente en espacios públicos, comercios, farmacias, lugares de transporte, según lo medía Google, Bolivia era el país en Sudamérica que más había reducido la aglomeración ciudadana en lugares públicos. Se hizo el pago de los bonos. Tristemente no se ha cumplido con la parte de fortalecer el sistema sanitario. Me duele el corazón, me parte el alma ver que ha colapsado el sistema sanitario en partes de Santa Cruz, en el Beni, el Dramático, que también está llegando a Cochabamba, y que lo que reclamábamos y pedíamos desde marzo, más laboratorios, más test, seguimos rezagados. Somos el mejor en Sudamérica en reducir aglomeraciones, cuarentenas peores del este, en hacer test por millón de habitantes. Vemos esa dificultad. En medio de todo eso tenemos un gobierno de transición, Dios siempre es débil, tiene un espacio indefinido, un congreso de transición. Sicilia tenemos 9 gobernadores de transición, 339 alcaldes de transición, asambleas departamentales también, todos ellos buscando manejar esta crisis cuando su legitimidad electoral ya ha expirado. El único país que está en medio de coronavirus y una transición democrática. Esta es esta fecha, por si acaso, no es que está acordada una nueva fecha, la gente, para que no aparezcan. La elección presidencial se hizo el 20 de octubre del año pasado. Por Evo Morales, la rata cobarde que está viendo, se llama agitaria, diente de lejos, cobarde, corriendo. Pero ahí perdimos. El 20 de octubre teníamos que haber elegido el nuevo Congreso, ¿no? Pasamos al 3 de mayo, estaba la fecha fijada por ley. El 3 de mayo no era posible por el coronavirus, marzo y abril, al electoral, a todos los partidos, a todos tenían juzgados, no se lo nieguen ahora, donde se hizo un rango de fechas con la OMS, geólogos y estas cosas, y se acordó pasar hasta el 6 de septiembre. Cuando eso entró al Evo Morales de Cataleta e instruyó violar ese acuerdo del 6 de septiembre, fecha 3 de mayo. Repasamos el 20 de octubre, 3 de mayo a 2 de agosto. Sí, la gente que debe saber, esa ley está vigente y tenemos que ir a votar el 2 de agosto, y esto no se justifica en el Congreso, y el Tribunal Electoral ha hecho que tomar la fecha que estaba. Don Tuto, permítame por favor. La dije en abril, es que el tribunal tenga la libertad de fijar la fecha en función a la pandemia. Entiendo que otros quieren fecha y es mejor 6 de septiembre que 2 de agosto. El que no quiera 6 de septiembre está pidiendo que siga vigente la ley donde vamos a votar 2 de agosto. Don Tuto, por favor, no sé si usted tiene retorno de la radio. Tenemos una interferencia que no nos dejaba escucharlo. Directamente con los auriculares. Sí, sí. Perfecto, ahora lo escuchamos mejor. Don Tuto, en base a lo que usted nos dice, en las últimas semanas se ha criticado este supuesto consenso entre los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral. Aseguran que Evo Morales fue el primero en flexibilizar, en este caso, la situación de una fecha, y que hubo un trato con el Tribunal Supremo Electoral, que si gana el MAS, él vuelve, que es parte
de una confabulación a la que se habrían prestado Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, que estaban presentes en este diálogo. Ay, Dios mío, qué creatividad de la gente. Mire, el Tribunal Electoral fue elegido el presidente del tribunal fue elegido por Yanine Áñez. Entonces resulta que ahora que Salvador Romero, un hombre de amplia trayectoria, elegido por el gobierno de Yanine Áñez, resulta que trabaja para Evo Morales. A ver, lo que pasa, Priscila, es que cuando llega el tema electoral, la gente, en lugar de hacer propuestas para el coronavirus, preocupándose de la cuestión sanitaria, económica, como estamos haciendo, ayer he hecho 1 hora y media de detalles de propuestas económicas para la transición, prefiere insultar a otros. Reitero, con datos. Marzo, abril, 3 reuniones, 2 en el Tribunal Electoral con delegados de todas las tiendas políticas, de todas, y una reunión en la Comisión de Congreso citada por el MAS. La fecha era 3 de mayo. Se cambió la fecha en un rango hasta 6 de septiembre. Evo Morales le vino patatús, pateó el tablero en el Congreso. Extrañamente, cuando aprueban la ley diciendo 2 de agosto, el gobierno de la presidenta Áñez la devuelve en 10 minutos, permitiendo que Eva Copa la promulgue. No entenderé por qué se hizo eso. Muy raro, tenía 10 días. Y la ley vigente hoy, Priscila, si alguien no quiere hacer una ley que modifique al 6 de septiembre, que de repente no es la fecha ideal y el coronavirus decidirá, mi propuesta era que tenga flexibilidad el Tribunal Electoral, pero yo no tengo ya votos en el Congreso, los tiene el MAS. Y entre 2 de agosto y 6 de septiembre es mejor 6 de septiembre. El que fue doblegado fue Evo Morales. Él fijó la fecha de 2 de agosto, él obligó a su bancada a hacer esa ley y no funciona. Y ahora se está poniendo la fecha acordada originalmente con todos los partidos del 6 de septiembre. Entonces, a los que les gusta inventar teorías, que don Salvador Romero se defienda, yo no soy vocero de él, ni lo elegí. Lo que te puedo decir es que yo critiqué duramente que Evo Morales quería votar en medio del coronavirus, que rompió la cuarentena en el trópico de Cochabamba, que se está pagando las consecuencias y que el 2 de agosto era irrealizable, porque el 18 de junio, de aquí a 10 días, hubiéramos tenido que empezar la capacitación electoral. No era realizable. 6 de septiembre es ideal, no lo sé, Priscila, y sería pretencioso que te diga que sabe cuál es. Pero es mucho mejor que 2 de septiembre porque significa que tenemos hasta el 23 de julio, julio con L de libertad, para empezar los preparativos. Es definitivamente mejor. Entonces, a todo aquel que te diga que no está de acuerdo con 6 de septiembre, por favor avísales que la ley de la República, vigente hoy, trasladó la fecha del 3 de mayo al 2 de agosto. Y si no quieren cambiar al 6 de septiembre, quieren votar el 2 de agosto, seamos claros, y dejemos de especular y de buscar pescar en río revuelto, como mucha gente tristemente está haciendo. Usted hacía referencia allá al problema de la salud, del sistema de salud, al que todos los bolivianos le teníamos terror que colapse, y eso está pasando. Ya ha sucedido en el Beni, está sucediendo en Santa Cruz. Una persona falleció en la puerta de un hospital porque no había capacidad para recibirlo, no había respiradores. Cochabamba sigue la misma línea, con cifras que preocupan. Y medidas económicas anunciadas por el gobierno central de Yanine Áñez, que tienen una mirada a largo plazo, don Tuto Quiroga. ¿Usted cree que es lo correcto? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué nos está haciendo? A ver, primero, Evo Morales dejó el sistema sanitario diezmado y destrozado. En 14 años, gracias a que otros hicimos gasoductos, certificamos reservas de gas natural, hicimos la ley del IDH, Ormando Bacadíes hizo la ley del IDH con el apoyo de mucha gente, Herbert Müller hizo el contrato con Brasil, subieron los precios y volúmenes y Evo Morales recibió, producto del trabajo que hicimos otros, un país sin deuda externa, eliminamos toda la deuda multilateral, bilateral y privada, casi sin deuda externa, lo poquito que se acumuló post las reducciones, y lleno de gas. ¿Y qué pasó? Se farreó el gas, nos devolvió país endeudado, y con una caída estrepitosa de las reservas monetarias del Banco Central y con un déficit fiscal alto, tanto fiscal como comercial, déficit dual. El MAS se farreó el gas, 50.000 millones de dólares recibió del gas, que lo dedicó a entreguismo vía costos recuperables, a la construcción de elefantes azules, fábricas de papel, de computadoras, de camélidos, de equipos, piscícolas, estadios, aeropuertos, palacios, a la corrupción galopante adjudicando sin licitación, práctica que tristemente se sigue viendo, y a un gasto corriente desmedido. Eso es lo que hizo el MAS y no hizo un sistema sanitario. Con la plata que le dejamos del gas,
abriendo 2 válvulas, que es todo lo que él tuvo que hacer. Podíamos haber tenido un sistema universal de salud, no para 1 año, no para 5 años, para 100 años, el mejor sistema universal de salud. Y no solo que se afarrearon el gas, perdieron reservas monetarias, nos dejaron los 2 déficits, quemaron las reservas monetarias del Banco Central. Si revisas la prensa, marzo 2017, tú estabas trabajando, revisa, Luis Arce, el cajero del desfalco, anuncia emisión de bonos de $1.000 millones en mercados para hacer hospitales. ¿Dónde están los hospitales? Se farrearon la plata, nos engañaron y nos endeudaron. A esa dura realidad llega el coronavirus. Dicho eso, yo desde marzo planteaba la preocupación que era inaceptable tener un solo laboratorio en Santa Cruz, apareció el otro en La Paz, el otro en Cochabamba, no tener los test, no tener reactivos, tener 450 a 490 unidades de terapia intensiva no alcanzaba, se requería triplicar. Tuvimos 3 meses y no tenemos hasta ahora la capacidad de testeo masivo. Ojo, no me comparo con Corea del Sur, ni con Islandia, ni con Wuhan, la ciudad donde empezó. En Wuhan están haciendo 10 millones de tests, 1 a cada habitante, cada día durante 10 días. No me comparo con ellos. Pero aquí somos los últimos en Sudamérica en testeo. Y estás viendo el colapso de hospitales. Hubo 3 meses para fortalecer las unidades de terapia intensiva y el testeo, y ahí el trabajo del gobierno de transición ha sido malo. Ya vamos en el 3er ministro y extremadamente descoordinado, porque tú has visto cómo cambiaban director de sedes en el Beni, creo que van 3 o 4, lo cambian el de Cochabamba, lo cambian el de La Paz, y lamentablemente no se dan cuenta que el coronavirus es un bicho que viene, que te vuelve goma a los pulmones, que te hierve la cabeza, que te deja sofocado, tosiendo, y no pregunta si era de la gobernación, del municipio, del MAS o de los demócratas. Ataca a todos por igual, y es triste ver que en la cuarentena, donde el pueblo ha cumplido, las autoridades nacionales, regionales, locales, no han cumplido con el proveernos de suficientes laboratorios, test, equipos de protección personal y fortalecimiento sanitario. Sobre las medidas que está tomando el gobierno central en torno a, primero, suprime algunos ministerios, habla de un programa de 2 años de empleo con una elección en las puertas. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo se está manejando este tema económico de parte del gobierno de Yanine Áñez? A ver, primero sobre los recortes de gasto. El MAS ha dilapidado el gas, como te he dicho. Para que tengamos una idea, el gasto corriente, viajes, viáticos, la gastadera de plata de Evo Morales, subió de $2.600 millones cuando él empezó por año a $13.000 millones al año. Ahí está gran parte del problema. En los elefantes azules, el Banco Central y Finpro, la financiera de producción, le han desembolsado casi $7.000 millones gracias al cajero Luis Arce, a emprendimientos, como te decía, piscícolas, fábrica de miel, quipus, nadie tiene computadoras del quipus, fábricas de textiles, estadios, aeropuertos y demás que han desembolsado, y resta mucho por desembolsar. Ahí está el grueso del gasto. En costos recuperables le han dado a las empresas petroleras extranjeras para que exploten campos existentes, no para que descubran nuevos, $10.500 millones en 14 años, y se llenan la boca hablando de nacionalización, además de las utilidades que ya habían ganado las petroleras de 8.000 millones. Ha sido una jauja total. Ahí está gran parte del dispendio en el gasto corriente, en los palacios, en los elefantes azules. Y con todo respeto, lo de cultura es en contracorriente, porque si algo yo he aprendido estos años es que el complejo, la combinación de cultura y turismo son muy potentes en América Latina. Aquí no tenemos sol y playa como en el Caribe. Aquí lo que vendemos para que vengan turistas es cultura. Lo que vendemos es la Chiquitania, lo que vendemos es Tiwanaku, lo que vendemos es la vista impresionante del Salar de Uyuni, el arte de Mamani Mamani, de Estistí, la escultura, nuestra Sucre, Potosí, el complejo colonial. Podemos ver a los jesuitas en el oriente, la parte colonial. Y fíjate, eso se llama hoy economía naranja. Mi propuesta económica se llama Corazón Verde Digital. En enero pensé ponerle Corazón Verde Digital en paquete naranja, porque Iván Duque ganó la presidencia de Colombia hablando de la economía naranja, que es justamente la simbiosis de la cultura, de todos los elementos de cultura que tiene un país con turismo. Es un tema ya no de unos cuantos bohemios en la Cinemateca, con todo respeto. Es un tema de potenciamiento económico que es muy, muy barato a nivel nacional. Dirás tú, igual se puede tener viceministro, pero cuando vas a la Feria Barcelona, a la de Guangzhou,
a la de Shanghai o a la de Berlín, y otros países llevan ministros de cultura y turismo, y tú llevas a viceministro, estás mostrando la debilidad. Y te puedo decir lo mismo en otros sectores. Yo tenía un ministro de Desarrollo Económico, minería era un viceministerio, hidrocarburos era un viceministerio, transporte es un viceministerio, evidentemente con yacimientos, Comibol, reguladores, servicio de caminos debajo de ellos, y funcionaba perfectamente bien. Desarrollamos el gas, hicimos el proyecto minero San Cristóbal, San Vicente, San Bartolomé. Ahora cada uno tiene su ministerio. Entonces dime tú cuál funciona mejor. Si se quiere recortar el gasto, atentar o afectar a la economía naranja, que es el complejo de cultura y turismo, va contracorriente a lo que hoy necesita una región como América Latina, que tiene esa potencia de cultura y turismo. Mira lo que hace Perú. Economía y todo lo que viene haciendo, mezclándolo, es la economía naranja. Creo que eso ha buscado dar señales de gastos de recorte mínimo, en lugar de atacar hasta el grueso, que es el gasto corriente desmedido que heredamos del movimiento socialista. Y sobre el tema de las medidas económicas que está tomando adelante la presidenta Yanine Áñez, por ejemplo, no se criticaba, se observaba mucho este plan de 2 años que ella quiere implementar o comenzar a implementar con esta mirada a largo plazo. A ver, a mí ese es un gobierno de transición y yo le diría al gobierno, y eso ayer he propuesto varias medidas. El primer trabajo es cuarentena para parar el contagio, salvar vidas, después aliviar bolsillos a la gente del sector informal que vive día a día, y después preservar empleos. Viene una devastación inédita y antes que preocuparse de ver de generar nuevos, hay que salvar los actuales, haciendo refinanciamiento en la banca, inyectando capital a las empresas, difiriendo el pago de AFPs, de caja, de gastos que hacen las empresas, porque si hemos ayudado, como merece, al sector informal, también tenemos que ayudar a hoteles, a industrias, restaurantes, pequeños y medianos empresarios para preservar empleos. Y ahí estamos carentes. Yo ayer he hecho una presentación de 14 puntos, la voy a escribir, la voy a seguir haciendo. Tengo un programa de 5 años con una inyección grande de recursos, pero estoy consciente que como estamos demorando la elección, estamos dilatando la transición, yo no quiero tener la posibilidad de llegar al gobierno, hacer un programa de 7.000 millones con organismos, con países para salvar la economía, fortalecer la banca, generar empleo, hacer las baterías de litio, si es que para entonces todas las empresas han quebrado. La prioridad en este momento debe ser buscar preservar nuevas, más que anuncios rimbombantes de 2 años. Te agradezco mucho, Priscila, vas a disculpar, tengo los horarios así puestos y tengo que irme a las 10:30. Entiendo. Ando de Zoom en Zoom, Skype en Skype todos los días, desde temprano en la mañana. Entiendo, don Jorge Tuto Quiroga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Haremos el seguimiento a todo lo que vaya a pasar cerca de la elección. Muchas gracias. Gracias Priscila, muchas gracias. De esta manera hemos conversado con el candidato a la presidencia, Jorge Tuto Quiroga, quien busca ser presidente nuevamente del país, con duras críticas en torno a algunas decisiones que se están tomando, pero sobre todo el movimiento al socialismo, quien no invirtió, según el candidato, en todo lo que tiene que ver con el sistema de salud y que ahora los bolivianos estamos sintiendo de manera muy, muy dura con la pandemia. Nos vamos a una pausa en Contacto Abierto y Contacto Bolivia. Ya retornamos. Ya vuelve Contacto Abierto.